estamos conmemorando 168 años de Managua, cuando Managua fue declarada ciudad, pero para eso mejor vamos a estar hablando con el historiador, periodista Nicolás López Maltés. Él es director de La Estrella de Nicaragua en Miami. Muchas gracias, don Nicolás, por estar con nosotros, y obviamente usted, además de saber toda la historia, ¿verdad?, tiene las mejores fotografías de la vieja Managua y videos también. Y de la antigua Managua, que son las que conviene presentar hoy, que estamos más cerca de la declaración de la ciudad de Managua como capital. La conmemoración de hoy son 168 años de que la ciudad de Managua fue elevada a la categoría de capital de la República. Eso es lo que se está conmemorando hoy, y no veo mucha celebración, casi no hubo mucha actividad. No se le ha hecho mucho. Se le hizo más caso cuando fue elevada a ciudad. Sí. Porque eran 200 años. Pero aquí tenemos, por ejemplo, la foto de lo que era. Vamos a ir haciendo, no pase las imágenes seguidillas, sino que vamos a decir algo. Que le dé un tiempo para que usted le explique. Vamos a decir algo de cada una. Adelante, controle. Sí, mire. La estación del ferrocarril. Esta fue la primera estación de ferrocarril de Managua, cuando Managua no era más que una estación como Campuzano o cualquiera de esos. En 1893, Managua no tendría más allá de 15,000 habitantes. Siga adelante, por favor. Ese es ahí por el Nuevo Diario, ¿verdad? ¿Ah? Era por el Nuevo Diario, esa estación. No, esa está por donde es el Teatro Rubén Darío. Ajá. Sí. Esto era la banda de los Supremos Poderes. El señor alto que está en el centro era el suegro de José Santos Zelaya. Esa foto es de 1900. Sí. La banda de los Supremos Poderes, ahí incluso estuvo José de la Cruz Mena. Esto fue la casa presidencial, la número 1, que quedaba dentro del Campo Marte. En esa casa fue casa presidencial de Zelaya, también fue el Comando Supremo de la invasión norteamericana, y después fue la residencia de Anastasio Somoza García antes de ser presidente, cuando era jefe de la Guardia. ¿Ese es el famoso búnker? No, búnker no era búnker. El búnker era una casita chiquita, pero Iván Osorio inventó que era búnker. Esto es dentro del Campo Marte. Ok. Sí, siga. A otra. Lo que tenemos aquí fue la segunda estación que se ve a la derecha, la estación de ferrocarril, y este edificio de 2 pisos era el cuartel de la artillería, le decían la Culequera. Eso en 1904 explotó porque por la pólvora que estaba dentro. La explosión se pasó llevando a la estación del ferrocarril que está enfrente. ¿Dónde quedaba eso? Donde después fue el Distrito Nacional. En la propia esquina del Distrito Nacional estaba este cuartel de la vieja Managua, anterior al terremoto de 72, y que ahora no es nada más que una esquina de un parque. Pero aquella era la estación, una estación que era de acero, y la vamos a hacer. Este era el cuartel principal. Tenía muy buenos arquitectos en ese entonces, ¿verdad? Porque sí. Mire la calidad de sí, esta es la Managua. Después que fue declarada capital, creció hasta lo que estamos viendo. Adelante, por favor. Este es otro aspecto del mismo cuartel, el cuartel de la Culequera. Siga adelante. Esta es la estación del ferrocarril en 1902. La explosión fue en 1904, así es que quedó totalmente desaparecida. Y por mucho tiempo Managua no tuvo estación del ferrocarril, sino que el tren se detenía exactamente detrás, enfrente, entre el Parque Darío, que hoy es el Parque Darío, que en esa época no existía, y el Teatro Rubén Darío. Ahí se detenía el tren para bajar y subir pasajeros. Siga adelante. Este es otro aspecto de la estación del ferrocarril, que se ve en la influencia francesa del diseño
y era bastante metálica, bastante de acero, de hierro. ¿Por qué había influencia francesa? El diseño. Ajá. El Seguramente diseño. había arquitectos. Sí, pero ya estas venían casi preconstruidas. Ajá. Zelaya era muy fanático de las cosas francesas. Ya. Él hablaba mucho francés y cuando él quería conversar con alguien francés mandaba a traer en tren a León al doctor Luis Henry de Baile, que venía en un tren Sí. para quedarse unos días en Managua porque él quería platicar en francés. Podemos ver el volumen de embarcaciones de todo tipo que tenía Managua en esa época. Estos eran los barcos que hacían el cabotaje, el tránsito entre Puerto Momotombo, frente a León Viejo, y Managua, porque el ferrocarril venía de Corinto, llegaba a La Paz Centro, ahí se interrumpía, llegaba hasta el muelle de Puerto Momotombo, frente a León Viejo, y no había ferrocarril de La Paz Centro a Managua. Eso lo hizo Zelaya después y estos barcos dejaron de hacer el traslado de carga y pasajeros. Se hacía por el lago de Managua, bordeando la península de Chiltepe. Esto fue así. Después el tren seguía de Managua hasta Granada. Estos son aspectos de la ciudad de Managua antes del terremoto del 31, o sea, a principios de siglo, cuando Managua empezó a crecer en vista de que ya era la capital de la República. Siga, por favor. Y esto que se lo dan a Managua por el pleito libero-conservador, León Sí, y Granada, ¿verdad? el que más tenía hegemonía como capital era León. Sí. Y Granada era la competencia. Cuando Managua pertenecía al departamento oriental, o sea, al departamento de Granada, que la capital era Granada, la cabecera departamental. Pero Managua tuvo un nombramiento que se llamó Leal Villa de Santiago de Managua. ¿Por qué se llamó Leal? ¿Leal a quién? Se llamó Leal Villa porque en 1911 Granada y Rivas se rebelaron a la autoridad española del rey y prácticamente hicieron una revolución. Fue reprimida sangrientamente. Managua no se incorporó a esa lucha y por eso el rey lo mandó a Fernando VII, le mandó a poner Leal Villa, le dio el título de Leal Villa porque se había sido leal al rey, por esa razón. Y como León también era muy afín al rey, era la herencia del obispo Nicolás García Jerez, que es el que dijo el Acta de los Nublados. Cuando vino la independencia de España, León dijo, el obispo, que era la máxima autoridad, dijo, no vamos a declarar la independencia de Nicaragua hasta que no se aclaren los nublados del día. Entonces por eso se llamó el Acta de los Nublados, ¿verdad? Esto fue en 1819, cuando Managua fue declarada Leal Villa de Santiago de Managua. Y Santiago es porque su patrón era Santiago de los Caballeros. Sí, todavía es. Pero al final es Ángel. No, la propaganda publicitaria, sobre todo, la Flor de Caña, la Pepsi-Cola, la Coca-Cola, a ellos les conviene decir que son las fiestas patronales, las de Santo Domingo. Pero la realidad es que Santo Domingo viene de visita a Managua. Por eso la traída es el primero y después hay que regresarlo a donde él es el patrón. Y después no hay fiesta de Santiago de los Caballeros. No, esa es otra historia para otro programa. Otro programa. ¿Cómo es que, por razones políticas? Básicamente fue porque Zelaya se robó al santo. Lo hizo liberal a Santiago. Entonces, después que cayó, manténgala ahí porque es interesante esa foto. Esa foto que vimos. Controles, ponga la fotografía. Ese sí. Para rematar, esos son marinos norteamericanos.
Managua, Nicaragua fue invadida por tropas militares norteamericanas desde 1912 hasta 1932. Prácticamente 20 años, con una pausa de 17 meses en 1925, que se fueron por 17 meses, pero después regresaron porque ya Emiliano Chamorro estaba haciendo el relajo, hizo un golpe de Estado. Entonces vinieron los yanquis, invadieron otra vez Nicaragua y destituyeron a Chamorro. Pero ese es otro programa. Otro programa. Sí. Esto que estamos viendo es lo que era la fortaleza de la loma de Tizcapa en 1925. Aquí es donde se dio el lomazo, el golpe de Estado. Esto es Managua ya cuando era capital, pero recién nombrada. Pues. Siga adelante. Aquí está dentro a la orilla de la loma, de la fortaleza, cuando se dio el golpe de Estado. Lo dio Emiliano Chamorro sin tocar en las manos. El que lo hizo fue sus subalternos. Sus tropas. Y las tropas que eran... Y ahí están también marines, parece, no. ¿verdad? Todo eso es todos guardia. Eran conservadores. ¿Ya era la Guardia Nacional? No. Todavía no se No, había la Guardia constituido. Nacional, Chamorro ya existía desde 1925, pero no la usó para el golpe. La usó para contrarrestar a la revolución constitucionalista. Pero eran recién reclutas. Emiliano Chamorro del golpe, estamos hablando de 1900 ¿cuánto? 25. 1925. Sí. Contra el gobierno conservador también. De Carlos José Solórzano, que es cuando se funda la Guardia Nacional. Esto que vemos aquí es la parroquia del Apóstol Santiago en 1925 y a la derecha se ve un pedazo del Palacio Nacional. Esta parroquia fue demolida posteriormente, deliberadamente demolida porque se iba a construir la nueva catedral que todavía existe en la Plaza de la República. Correcto. Así es que esto que vemos aquí es un aguador. El agua que bebía la población de Managua era del lago Solotlán. Entonces, estos señores con sus carretas y sus barriles recogían el agua de Managua y después salían a venderla por todos los barrios de una Managua que era... 4 calles. Sí, era pequeñísima, pues. Ni siquiera llegaba a la loma de Tizcapa. No, llegaba más o menos hasta donde es ahora la Asamblea. Hasta ahí llegaba con dificultad. Esta fue la inauguración del Palacio del Ayuntamiento en 1927, siendo presidente Adolfo Díaz y alcalde de Managua, don Pablo Leal. Don Pablo Leal después fue asesinado en el 54, cuando esa es otra historia. Fue la inauguración del Palacio del Ayuntamiento. Esas columnas eso no hermosas existe, que se ven, ¿verdad? ya no, eso. Se lo llevó aguantó el terremoto del 31, pero no aguantó el terremoto del 72. Y la razón por qué no lo aguantó es porque el terremoto del 31 lo dañó, pero el presidente era José María Moncada y él dio permisos a diestra y siniestra para reparar. Y entonces repararon un montón de edificios dañados. El Club Managua quedó dañado y lo repararon. El Palacio del Ayuntamiento también, porque decían que lástima desbaratarlo. Y también la Casa Presidencial. Pero ya en el 72, en el 72 fueron destruidos totalmente. Porque no solo esas casas fueron reparadas, muchísimas casas privadas fueron reparadas. Esta es la primera cervecería que se llamó Solotlán y usaba el agua del lago para hacer la cerveza. En el 45, cuando ganaron los aliados la Segunda Guerra Mundial, le cambiaron el nombre a Victoria, refiriéndose a la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Sigamos la siguiente, por favor. Estamos viendo una ciudad de Managua que creció después de ser declarada capital de la República. Fue declarada por don Fulgencio Vega, que era senador de la República, que fue jefe de Estado por 53 días, y en esos 53 días declaró a Managua capital de la República. No hubo objeción. No hubo objeción, pero después
prácticamente León y Granada siguieron peleándose Increíble. el pleito. Este era uno de los edificios más grandes que tenía la ciudad de Managua. Era la estación. Abajo era comercio y arriba estaba el consulado de Noruega y Suecia. ¿Esto dónde quedaba? Eso quedaba, todo quedaba en esa Managua, en el área de la catedral y el palacio. Sí. Era la calle Candelaria, la calle Momotombo y la avenida del Campo, que era el nombre que se le daba a lo que después se llamó Avenida Roosevelt, pero era la avenida central. Se le llamó Avenida del Campo porque iba del lago al campo de Marte. Sigamos, señor. Entonces, esto... Tiene banderas ahí el edificio. Sí, era consulado. Ah, las de consulados Suecia y de Noruega, sí. Eso fue el 5 de febrero de 1852. Sí, a ver si pasa Sí, otra. cambiemos. Ahí tenemos. Esto en 1928 los ciudadanos están votando. Aquí Andan sí, a caballo. sí, bueno, los coches. Ah, son coches. El coche de caballo. Regréselo un segundo. Regreso los controles. Sí. Las elecciones de 1928 fueron entre el señor Benard de Granada y José María Moncada, que ganó las elecciones. Ganó las elecciones con el apoyo de Estados Unidos, que ya le había prometido que sería el candidato en el Pacto del Espino Negro, que fue el año anterior, en el 27. Estamos hablando que ahí estaba ya Sandino en la lucha. Ya Sandino está en la guerra. Sí. No era ya una guerra civil, sino que era una guerra entre las columnas del general Sandino y las tropas de la Infantería de Marina de los Estados Unidos, que tenían invadido Nicaragua en esa época, que ellos quisieron crecer a la Guardia Nacional enormemente porque ellos necesitaban lo que se llama escudos humanos. De tal manera que una patrulla de 16 guardias andaba con 1 o 2 norteamericanos. Así es que 1 o 2 norteamericanos andaban blindados por 16 guardias nacionales, que esos son los que se morían. Sigamos, por favor. Esto fue la Escuela Nacional de Agricultura de Managua, de la época, que es exactamente donde está todavía la Escuela de Agricultura hoy. Por el aeropuerto. De adelante del aeropuerto, que ahora es aeropuerto. Sí. La escuela es más antigua que el aeropuerto. Ajá. Entonces quiere decir que los que estudiaban en esa escuela recorrían grandes distancias. Oh, sí. Porque Sí. era lejísimo. Si es lejos ahora, imagínense en aquel entonces. Bueno, pero así es como las cosas pasan. Para eso estaban los coches. Esto es el gran hotel de don José Lupone. Ajá. Estaba exactamente donde quedó después el gran hotel Ajá. de la señora Becklin. Pero no es la misma estructura. No, esto desapareció en el terremoto del 31. Tiene un poquito el mismo diseño. Sí, pero este otro hotel que está ahí, que ahora es el Centro Cultural Managua, Sí. fue construido por don Pablo Dambach. Dambach. Dambach, decimos Sí. nosotros en español, ¿verdad? Que tenía la colonia Dambach también. Y tenía la colonia Dambach y construyó el Palacio Nacional también. Ujú. Que son. Esto que estamos viendo es la parte interna de la fortaleza del Hormiguero. ¿Por qué se llamaba el Hormiguero? Se llamaba el Hormiguero, manténgala ahí, porque eso era parte de la hacienda de doña Juana López de Zelaya. Todo lo que es la loma de Tizcapa hasta ¿La esposa llegar... del presidente Zelaya? Sí, la mamá. La mamá. La mamá del presidente Ya. Zelaya. Esto quedaba donde ahora sigue estando ahí enfrente del campo de Marte. Pero se llamaba el Hormiguero porque en ese mismo lugar estaba el matadero, el Destace, donde la familia Zelaya Destace de ganado. y vendía carne. Pero si ve ahí en la hacienda, ahí hay unos marines norteamericanos. Porque fue el cuartel, también fue cuartel. Todos los cuarteles de Nicaragua quedaron en poder de la Infantería Marina y del Navy.
Ahí se ven dos Navy que están ahí. La razón de que es una rampa y no una grada es porque para subir cañones y ametralladoras con ruedas se necesitaba esa rampa. Después cambió la estructura. Aquí lo que tenemos es algo interesante. Esta es la calle Candelaria, que ya no existe pues realmente. A la izquierda estaba el Palacio Nacional y a la derecha el Parque Central. No existía la Plaza de la República. Lo que es hoy la Plaza de la República y lo que fue esa plaza se construyó en 1946, quitándole un gran pedazo al Parque Central y al atrio de la catedral. Hasta entonces, en el 46, estando alcalde de Managua, que era ministro del Distrito Nacional, entonces el nombre, era Andrés Murillo, el cuñado de Rubén Darío. Sí. ¿Verdad? Andrés Murillo, que era también diplomático, él trabajaba en Cancillería. Sí, él vino a Managua de León y Andrés Murillo lo encañonó y lo casó a la fuerza con Rosario Murillo Rivas. Fue casado a la fuerza. 14 años tenía ella. No, ella tenía un poquito más entonces. Cuando empezaron a jalacatear, sí. Ya. Esto era el armazón de hierro de la catedral, que todavía está ahí ahora, en la Plaza de la República, al momento del terremoto del 31. Aquí está como estaba la armazón de acero en 1930. La razón por la cual y la construyó también don Pablo Dambach, la razón de por qué este acero no pudo amarrar el concreto es que era hierro liso. El hierro fue traído de Bélgica, pero no era hierro carrugado que amarra el concreto. Y porque el acero vino de Bélgica, mucha gente se quedó con la idea de que don Pablo Dambach era belga. Y no, él no era belga, él era alsaciano, de Alsacia, Francia del norte. Ajá. Ahí hay una ciudad que se llama Dambach-la-Ville, ciudad Dambach, donde hay un montón de Pablo Dambach también. Pero si vemos esa foto anterior, donde está la estructura de la catedral, usted decía ya esto es después del terremoto. No, antes del terremoto del 31. Antes del terremoto, que ahí hay como una concentración en esos momentos. Sí, fue la bendición de la estructura. Ah, y toda la gente de blanco. Y no como solo vestía eso, en la época, sí, la gente de blanco. También la enorme fuerza que tenía entonces la Iglesia Católica. En esa época no había ni una sola iglesia evangélica en Managua. Sí. A pesar de que Zelaya, sin que nadie se lo pidiera, en la Constitución de 1894, que se llama la Libérrima, decretó la libertad de cultos. Pero los evangélicos no se lo pidieron. Él se los regaló, digamos. Y tímidamente se hizo la sala evangélica en la calle 15 de septiembre, que ya cumplió 100 años de haber venido la primera vez. Pero nadie le da las gracias a Zelaya, menos los evangélicos no le dan las gracias a Zelaya. Debieran de darle las gracias a Zelaya, no conocen historia. Pero tal vez es que no saben, que es lo más probable. Sí. Entonces aquí tenemos el Club del Malecón, que era el club de la alta sociedad de Managua. Eso quedaba donde después fue el Parque Fricciones. Al fondo, digamos, de lo que es hoy la Plaza de la Fe. Ahí está el área donde estaba esto. Después del terremoto del 31 y antes del terremoto del 72, ahí se construyó la gerencia del ferrocarril. Lo que estamos viendo en la calle Candelaria siempre es la embajada de los Estados Unidos antes del terremoto del 31. Ahí se ve la bandera de Estados Unidos, ¿verdad? Porque esta era, digamos, la parte más importante. Aquí estuvo Bliss Lane y todos los que participaron en esa época. Y ahí está un marino de la infantería marina. Arriba se ve un pedacito del escudo de los Estados Unidos del mismo edificio. Sigamos.
Esto que vemos es el Lido Palace, que estaba en la calle Candelaria, que era posiblemente la calle más importante de Managua antes del terremoto del 31. ¿Ese era un hotel? ¿Eh? ¿Era un hotel o qué? El Hotel Lido Palace. Ah, El Hotel Lido no Palace. lo conocimos ya. No, lo conocimos, bueno, lo conocí yo todavía antes del terremoto del 72, pero ya no en esta misma ubicación, sino a la par del Distrito Nacional, hacia abajo, enfrente del parque, enfrente de los rieles del tren, en el parque Fricciones. Y ahí está como eran los carros. Eran los carros de la Vehículos, época, sí. 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 Cambiemos, por favor. Este era la esquina principal del Palacio Nacional. La construcción la hizo un ingeniero alemán, el ingeniero Hock. Y este edificio más o menos aguantó el terremoto del 31, pero el incendio no lo aguantó. Se quemó y con él se quemó todo el archivo nacional. Pues. En el 31. Y en el mismo lugar empezó a construirlo el gobierno de Juan Bautista Sacasa en 1936, pero a los pocos meses de haber empezado la construcción, el general Somoza García le dio el golpe de Estado a Juan Bautista Sacasa. Este es otro aspecto del Palacio Nacional antes del terremoto del 31. A quien estamos viendo ahí en el centro de la calle es un marino norteamericano de los que nos tenían invadido. Y después que Somoza García le dio el golpe de Estado a Juan Bautista Sacasa, se paralizó la construcción del actual Palacio Nacional, y hasta que Somoza volvió a ser presidente, volvió por primera vez a ser presidente, porque ya él mandaba en Nicaragua, el que tenía las armas es el que mandaba, y él ya era jefe de la guardia. Él terminó la construcción, prácticamente lo construyó el 90%. Y en el 41, finales del 42, se inauguró este Palacio Nacional que tenemos ahí. Es el edificio más grande de Managua. Esto que tenemos aquí es el patio de la Penitenciaría de Managua, que era una institución muy fuerte desde el tiempo de Zelaya, donde se metían presos políticos, presos comunes, pero era controlado en los años posteriores a Zelaya, era controlado por la Infantería de Marina. Así que estos son los carceleros. Bueno, don Nicolás, estamos llegando, tenemos bastantes fotos y yo creo que usted nos debe dar otra entrevista y que programemos, porque usted como historiador tiene muchos partes de la historia de Nicaragua. Sí, estamos tratando de resumir. Sí, a ver si tiene las últimas fotografías para que usted les indique a nuestros controles cuál es. Bueno, la que sigue. Ahí tiene. Sí, ahí tiene usted un antes y un después. Arriba el Palacio Nacional, durante el gobierno del general Joaquín Zavala Solís, que era de Rivas él, y abajo como quedó el palacio después del incendio. Fue demolido y ahí mismo se construyó el actual Palacio Nacional. Toda la manzana era también del Palacio Nacional. Esas eran las ruinas, lo que quedó de Managua. En el 31. En el 31. No solo fue el terremoto y los incendios, sino también que muchas calles fueron dinamitadas con la idea de que eso era para parar los incendios. Ahí tenemos como quedó la armazón de acero, está ahí igual después del terremoto del 31, pero lo que estamos viendo en la esquina, vemos unos sacerdotes, era la curia arzobispal. Entonces, esto, hay un video, esa curia arzobispal se reconstruyó ahí mismo y volvió a quedar destruida en el terremoto de 72. Sigamos adelante. Esta es una iglesia que nunca se reconstruyó. Es la iglesia Candelaria, que quedaba en la calle Candelaria. Y todavía queda un poquito del parque Candelaria, que quedaba enfrente de la iglesia. Jamás se reconstruyó. Era una de las iglesias más populares de Managua. Sigamos.
Queríamos ver si podemos poner rápidamente el video. Podemos ver. ¿Cuánto tiene? A ver el video, Control. Si no le saca el audio, aquí lo narramos. Ok. Adelante. Esto es Managua en 1906-2. Son de las pocas imágenes que quedan de lo que se filmó en Managua. Es un pedacito muy breve, pero nos da idea de lo que era Managua en 1962, antes del terremoto de 1907-2. Si no hubiéramos tenido estos dos impactos, la capital sería una de las mejores de Centroamérica, creo. Oh, seguramente. Esa es la escalera eléctrica de Carlos Cardenal, que solo subía, no había bajada. La bajada era a pie. Esto aquí tenemos la avenida central, la avenida Roosevelt, entonces. Hay que ver cosas curiosas. Managua no tiene realmente monumentos históricos, porque lo más antiguo que tiene Managua es el obelisco que está en el Parque Rubén Darío, el Palacio Nacional, las alas que están al pie de la loma de Tizcapa, que fue originalmente un monumento a Somoza. Mire, eso eran como franciscanos, ¿verdad? Monjas. Monjas, sí. Allá se ve el Palacio Nacional, está en la avenida Roosevelt. Hasta bicicletas andaban en la avenida Roosevelt. Sí. Managua, le decía, no tiene monumentos históricos, porque todo lo que tiene es reciente. Está Montoyita, creo que es. Pero Montoyita es de 1900. Y también el obelisco. Son del mismo año. Montoya fue el monumento más antiguo que tiene Managua, pero fue inaugurado el 1 de enero de 1907. Perdón, de 1909. Después de la guerra que Nicaragua le ganó a Honduras y El Salvador. Una guerra muy sospechosa porque Nicaragua, que era Zelaya, no atacó. Ese es para otro programa. Zelaya no atacó a Honduras. Fue Honduras la que atacó a Nicaragua. 2 veces. Pero la segunda vez ya Zelaya respondió con 3 ejércitos, los metió y ganó todos los combates a Honduras. Pero cuando ya estaba media guerra, entró el ejército de El Salvador a apoyar a Honduras y Nicaragua le ganó a los 2 juntos. Estamos buenos. Y las tropas derrotaron a los 2 ejércitos combinados en lo que se llamó la batalla de Namasihue. De tal manera que el monumento a Montoya no decía Montoya, decía Namasihue 1907. Pero los conservadores, cuando los gringos derrotan a Zelaya y llega el gobierno conservador, mandaron a quitar el monumento. Y entonces el obispo de Granada lo pidió para fundirlo y hacer campana, pero apareció un señor José Cuadra de Granada que dijo: yo lo compro. Y lo compró, creo, en 20,000 o $2,000. No está claro eso. Y lo puso de adorno en su jardín en Granada, dichosamente. Porque después Andrés Murillo, alcalde, por instrucciones de Somoza García, le compró el monumento de regreso al señor José Cuadra y se lo trajo a Managua. Y en el 46 lo pusieron donde está ahora, que es al pie, al inicio de la Avenida del Ejército, que no es la Avenida de la Guardia, es la Avenida del Ejército Nicaragüense de 1907, cuando ganó la guerra, la batalla en Namasihue, después la batalla de Maraíta, y después llegó a Tegucigalpa y quitó al presidente. Bueno, muchas gracias, don Nicolás. Así es que estamos en el cumpleaños de Managua. Así es. Muy poco, no vimos que se estuviese celebrando, pero bueno, aquí don Nicolás, un historiador, nos habló bastante de Managua para nuestro público televidente. Cuando ustedes quieran. Gracias, don Nicolás. Vamos a estar haciendo una programación. Hay tantos capítulos. Que hablemos por capítulos y por temas.